Buen día, soy Sergio Delgado. Este es un curso de actualización en Derecho Procesal Penal. Estamos terminándolo con esta última clase relativa al derecho de ejecución penal. En el campus yo coloqué algún material, un par de artículos sobre los antecedentes de la tortura y de la abolición de la tortura entre nosotros, el reglamento provisorio de la penitenciaría de la provincia de Buenos Aires, la primera Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley de Ejecución Penal de la Provincia de Buenos Aires, el fallo Romero Cacharane y algún otro material que vamos a ir mencionando a lo largo de esta clase o de estas clases, si hacemos varias. Bueno, la pena no fue siempre la misma. Durante miles de años, casi desde que hay registro histórico escrito, la tortura fue la forma tradicional de pena. La tenemos así descrita en el Código de Hammurabi, en los textos legales más antiguos. Todas las sociedades conocidas practicaron la tortura como método de castigo de los delitos. La tortura, es difícil decir esto sin irritar alguna sensibilidad, pero es consustancial a la cultura occidental y cristiana. Es parte del cristianismo la tortura, porque la tortura es lo que se da en el infierno. En el infierno, el contenido concreto y material del infierno es el sufrimiento de los cuerpos, el crujir de los huesos, ¿no? Y el roer de los dientes de los atormentados en el fuego eterno que desgarra las carnes y destruye físicamente el cuerpo humano. Bueno, este tipo de tormentos se practicaron de las formas más variadas a lo largo de miles de años, y es muy reciente el cambio de esto. Cuando uno lee el primer capítulo de Vigilar y Castigar, esa asombrosa comparación que él hace, ¿no?, en esas primeras páginas entre la detallada crónica periodística de un periódico que todavía se publica en Francia, contando la ejecución de Damiens, al cual primero lo atenazaron, es decir, con una tenaza le arrancaron las tetillas y partes de las carnes. Después, donde lo habían atenazado, le arrojaban pez hirviente, o sea, una cola ardiente que lo quemaba. Después de eso, siempre se le acercaba al cura edificantemente para ver si se arrepentía. Luego describían el descuartizamiento, cómo hubo que juntar más caballos porque no servían, los caballos no eran suficientemente fuertes para descuartizar al hombre, y al final hubo que terminar el descuartizamiento con espadas para poder concluir con eso, y finalmente los restos destrozados del cuerpo se quemaron en la hoguera. ¿Para qué se quemaban en la hoguera? Para evitar la resurrección del cuerpo. Todo el tiempo se narraba además que el hombre no se arrepentía. Bueno, el hombre fue ejecutado también fue condenado por parricidio, porque había atentado contra el rey. El rey iba en su carroza y el hombre se acerca rápidamente, burla la vigilancia de los guardias de corps y acuchilla al rey, que tenía tantas vestimentas que el cuchillo no llegó ni a arañarlo apenas, lo llegó a lesionar, pero lo arañó, no se le infectó la herida, no llegó a mayores. El hombre, en cuanto fue detenido, fue inmediatamente llevado por los guardias de corps para ser torturado, pero ahí no como pena, sino tortura procesal, para verificar que no hubiera una conspiración. Bueno, se convencieron de que en realidad era un loquito suelto, que no había ningún plan orquestado del que él fuera parte, después de torturarlo bastante. Y el rey, bien asesorado, decide perdonarlo porque había advertido que si lo juzgaban y lo condenaban a esta pena pública, esto iba a soliviantar los ánimos, hablar de la crueldad del régimen. Ya era muy criticado por lo que ocurría en la Bastilla, lo que supuestamente ocurría en la Bastilla, ¿no? Bueno, el rey lo indultó, conmutó su pena. No obstante eso, esto fue desobedecido. El Ayuntamiento de París ordenó juzgarlo, aplicar las leyes y aplicar la pena ejemplar prevista en la legislación, como una forma de escarnecer la brutalidad del régimen, ¿no? de mostrar, este es el trasfondo político de ese hecho. Lo curioso
es que muy pocos años después describe Foucault un reglamento de una prisión. El reglamento de una cárcel de jóvenes, que empieza con que a las 6 de la mañana suena la primera campana, a las 6:10 tendrán que haber hecho la ablución matutina y estar parados al pie de la cama, empezará el trabajo matutino, a la siguiente campana, que será a las 12, interrumpen para la colación matutina, y así seguía la narración del día, y esa descripción de ese circuito del tiempo organizado por el Estado era la pena moderna. La pena que privaba al proletario de lo único que lo podía privar, que era de su fuerza de trabajo y de su libertad, en definitiva, y lo estaba restringiendo. Bueno, Foucault hace toda una serie de lucubraciones sobre esta sociedad de la vigilancia que se organiza a partir de esto y de otras instituciones contemporáneas que se organizan simultáneamente, como la escuela pública y otros establecimientos que implican un extendido control sobre la sociedad, particularmente sobre la sociedad francesa con su policía organizada por circunscripciones en la ciudad de París, esas cosas que uno ve en las novelas de Magritte sobre el control que tenía la policía sobre quién se alojaba en cada hotel, esa sociedad policíaca organizada en distintas instancias e instituciones muy bien analizadas por Foucault. Bueno, esta forma de castigar que había acompañado a la humanidad durante tantos años fue muy abruptamente abandonada. En muy pocos años, yo tengo acá una enumeración. Suecia fue el primer país en abolir los tormentos en sus procesos penales en el año 1734, ¿no? Se puede decir que inaugura esto, conservándolo para los delitos de mayor gravedad. Gustavo III le elimina también en el año 1772 para todos los delitos, o sea, incluso para los delitos de lesa majestad. En las dos Sicilias también una pragmática de Carlos III las elimina en 1738. En 1740 Federico II sube al trono de Prusia y el 3 de junio suprime la tortura, salvo para los casos de traición, que termina abolida para los casos de traición en 1754 y 1756. Dinamarca y Sajonia la quitan de sus leyes procesales en 1770. La emperatriz María Teresa de Austria abolió la tortura en Austria, Hungría, Bohemia y el Tirol mediante un decreto el 2 de enero de 1776. Este decreto no podía entrar en vigencia en los estados italianos sin la aprobación parlamentaria del Consejo Mantua, quien se expidió favorablemente, y del Senado de Milán, quien decidió mantenerla para el territorio lombardo. En esta región fue suprimida por orden de José II el 11 de septiembre de 1789. En ese Parlamento del Senado de Milán había votado el padre de Berry, que después hace uno de los estudios que lo publica en secreto sobre las inoculaciones pestíferas, sobre una investigación basada en la tortura que terminó en una situación catastrófica en Milán y denostando el sistema de investigación basada en la tortura como ineficaz, entre otras cosas, además de la crítica humanitaria. El Parlamento polaco en 1776, el primer parlamento en abolir los tormentos. Luis XVI abroga la tortura preparatoria en Francia mediante una declaración real de 1780 y queda definitivamente abolida en 1788, que lo mantiene la Asamblea Constituyente en 1789. O sea, en Francia, ya en 1789 la Constitución prohibía la tortura. El Gran Ducado de Florencia y en Toscana, Pedro Leopoldo la suprime en 1786 y el año siguiente en Venecia, en los Países Bajos fue abolida en 1798. Se aparece también de la legislación suiza en ese año, aunque restablecida en 1815, es suprimida por cada cantón entre 1831 y 1851. 1815 con la Santa Alianza, ¿no? Se restablece en Suiza. Caterina de Rusia, Caterina II, impregnada de las ideas de Beccaria, a quien le ofrece empleo en su corte, proyecta reformar la legislación penal, pero no pudo ver la obra en práctica. Recién Alejandro I en 1801 logra la abolición de la tortura. En España, durante el breve gobierno de José Bonaparte se dicta la Constitución de Bayona en 1808, que prohíbe el tormento y lo queda abolido en la Constitución de Bayona. Las Cortes hacen lo mismo en 1811 y sigue la Constitución de Cádiz en 1812, también tiene el artículo 302, creo que era que prohibía la tortura judicial. Fernando VII, si bien declaró nula la Constitución de 1812, o sea, restableció la tortura, la abolió en la tortura judicial el 25 de julio de 1814, o sea, inmediatamente abolió también la tortura. Bueno,
En muy pocos años todos los países europeos habían eliminado la tortura y el constitucionalismo moderno proscribe la tortura como método de indagación judicial. Esta es una evolución que en términos históricos es un instante, porque hablar de 60, 70 años es hablar de poco más de una generación, es un cambio realmente revolucionario. Pensemos que son miles de años de tradición judeocristiana en la cual la tortura no se veía como algo inadecuado. El sufrimiento que genera el Cristo crucificado no es por la crucifixión en sí, sino por la injusticia de haber condenado al Cordero de Dios, al que vino a salvarnos, lo condenan injustamente y lo ponen al lado de los ladrones. Los ladrones estaban bien crucificados. Y esto no se discutió durante miles de años. Hoy nosotros veríamos como una pena inhumana también la pena de los ladrones. Pero hoy, con la cultura moderna, hasta cierto punto, ¿no? Porque vemos que en los últimos años hasta esta cosa tan básica termina de trastabillar cuando se pretende volver a restablecer la tortura para la investigación del terrorismo y para otras urgencias, emergencias que siempre fueron una justificación fantástica, ¿no? Si estamos combatiendo al diablo, por ejemplo, ¿cómo no torturar? Frente al tamaño enemigo hay que hacerlo, inevitablemente. Bueno, ¿cuándo desaparece la tortura entre nosotros como método judicial? En 1813, bueno, en realidad en 1812 la Constitución de Cádiz rigió para toda América, lo que pasa es que nosotros no la llegamos a respetar ni a jurar, pero había sido sancionada por las colonias, había habido representantes americanos, peruanos y mexicanos, el Virreinato del Perú, de Nuevo México habían participado, el Virreinato del Río de la Plata no había mandado delegados a la discusión, pero nos obligaba también esa Constitución que acá no se juró. Sí rigió en Perú, el Virreinato del Perú estuvo vigente incluso más que en España, porque rigió hasta 1825 en el Virreinato del Perú. Curiosamente tuvo más vigencia en el Alto Perú que en la propia España, esa constitución liberal, que inmediatamente Fernando VII la abolió en cuanto fue restablecida. En 1813, la Asamblea, el 21 de mayo, dice lo siguiente: el hombre ha sido siempre el mayor enemigo de su especie, y por un exceso de barbarie ha querido demostrar que él podía ser tan cruel como insensible al grito de sus semejantes. Él ha tenido a la vez la complacencia de inventar cadenas para ser esclavos, de erigir cadalsos para sacrificar víctimas, y en fin de calcular medios atroces para que la misma muerte fuese anhelada como único recurso de algunos desgraciados. Tal es la invención horrorosa del tormento adoptado por la legislación española para descubrir a los delincuentes. Solo las lágrimas que arrancará siempre a la filosofía este bárbaro exceso podrán borrar con el tiempo de todos los códigos del universo esa ley de sangre, que no dejando ya al hombre nada que temer, lo ha hecho quizá por lo mismo más delincuente y obstinado. Este crimen merece ser expiado por todo el género humano y, anticipándose a la Asamblea a cumplir su deber en esta parte, ha resuelto por aclamación la siguiente ley. La Asamblea General ordena la prohibición del detestable uso de los tormentos adoptados por una tirana legislación para el esclarecimiento de la verdad e investigación de los crímenes, en cuya virtud serán inutilizados en la Plaza Mayor por mano del verdugo antes del feliz día 25 de mayo los instrumentos destinados a este efecto. Firmado Juan Larrea, presidente, Hipólito Pérez, secretario. Qué hermosa redacción, ¿no? Qué poética redacción la de este decreto de abolición de la tortura de 1813. Una tirana legislación, dice acá la Asamblea del año 13, y nosotros vemos también en la Constitución, ¿no? Cuando uno va al artículo 24 de la Constitución, a ver si lo tengo acá a mano. Le encomienda al Congreso de la Nación: el Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos. ¿Por qué hay que reformar la legislación en todos sus ramos? ¿Qué es esa tirana legislación? ¿No? Hay que reformarla en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados. ¿Por qué el juicio por jurados? Y el juicio por jurados fue la elección de la Revolución Francesa para transformar el sistema judicial del ancien régime, ¿no? El sistema inquisitivo, que era lo que se asociaba a la monarquía francesa, al absolutismo, en el cual en la mazmorra secreta ocurrían las aberrantes torturas, en donde se investigaba en secreto vaya a saber qué cosa, y una vez condenado, recién entonces se exhibía públicamente a los condenados para, en la plaza pública, someterlos al escarnio, en la picota, un tiempito, y después no sé, hacer una fiesta popular donde se lo desguazaba, se lo destazaba, se lo torturaba de mil maneras como a Damiens,
para solas de los niños y de todo la plebe que concurría fanatizada al acto de justicia. Bueno, esta crítica al sistema que llevó a demoler la Bastilla, ¿no? Cuando uno busca la Bastilla en París, no está la Bastilla, no, la demolieron hasta la última piedra, en la Place de la Concorde, ahí estaba la Bastilla, y hasta la última piedra fue convertida en adoquinado de la Plaza de la Concordia. Pero cuando abrieron la Bastilla había 7 presos en la Bastilla. O sea, no era tan opresivo el régimen como parecía, pero igual, por supuesto, si el régimen era secreto, no se sabía si eran 7, 70 o 700. La idea era que lo tremendo era la monstruosidad de la investigación secreta, de la investigación a espaldas de la gente. A diferencia de esto, aparecía como el modelo más democrático del momento el régimen inglés, que había tenido su revolución 100 años antes, ¿no? En 1688 se había producido la gloriosa revolución y tenían un parlamentarismo, es decir, una monarquía donde el monarca estaba sometido, sojuzgado al parlamento y estaba obligado a obedecer los mandatos de funcionarios del rey, estaban obligados a obedecer los mandatos de los jueces, el habeas corpus se concedía y estaba reconocido el derecho al juicio por jurado, que era visto como un juicio de calidad, como un juicio garantista por excelencia frente al modelo inquisitivo en donde la tortura era la regla y la posibilidad de la defensa ninguna. Frente al jurado uno podía hablar y explicarle a los propios vecinos, cuando era un jurado de vecindad. El derecho además no era a ser juzgado por cualquier jurado, no, a ser juzgado por un jurado de vecindad, elegido entre los vecinos que a uno lo conoce. En un pueblo chico, esto es muy importante, eso no es un jurado imparcial. Al contrario, es un jurado parcial, se supone que a favor de uno, porque si lo conocen y uno es un buen tipo, le va a convenir que lo juzguen los vecinos. Por supuesto, si uno es un forastero, no es tan bueno que lo juzgue el jurado de vecindad, y en las grandes ciudades el jurado de vecindad funcionaba en realidad de una forma bastante poco garantista, ¿no? En realidad el jurado era bastante rápido, se desconocía en el jurado anglosajón la participación del abogado, no había abogado, nadie hablaba por el imputado, sino el imputado tenía derecho, no era torturado, y tenía derecho a guardar silencio. Pero ante el jurado nadie hablaba sino el imputado. Entonces, frente a la acusación, el que guardaba silencio, guardaba un silencio ominoso, no le convenía. Era como condenarse. Y de hecho el jurado condenaba uno tras otro y del jurado iban al patíbulo. O sea, era una cosa bastante poco garantista como era inicialmente, pero claro, comparado con el modelo inquisitivo era una garantía extraordinaria. Nuestra Constitución, cuando en el artículo 24 le encomienda al Congreso de la Nación renovar la legislación en todos los ramos, se refiere a todo el derecho común, que era visto como un derecho que generaba el atraso de las colonias. El atraso de estos países se había generado por la legislación indiana, se lo veía de ese modo, y además, sobre todo, la reforma procesal del sistema inquisitivo por un sistema moderno, ¿no? Con un juicio acusatorio en un marco de una audiencia pública controlada por el público y no en el secreto de una mazmorra oculta. Bueno, pero la Asamblea derogó la pena de tortura, pero ¿qué legislación penal había vigente? Y la legislación que teníamos vigente en el Virreinato del Río de la Plata era la misma que estaba vigente en el Virreinato del Perú cuando integrábamos todavía el Virreinato del Perú. Nos separamos y no llegamos a dictar nueva legislación o distinta a la existente en el resto de América. Y en América estaban las ordenanzas de legislaciones de Indias en sus recopilaciones, y en lo que no regulaban esas recopilaciones regían las normas de Castilla. En uno de estos trabajos se cuenta cómo en las ordenanzas no había normas relativas al derecho penal, en definitiva había que remitirse a las normas de Castilla, y en las normas de Castilla lo que regía eran las leyes de Alfonso el Sabio de 1200, del siglo XIII eran en su redacción original, y esta legislación estaba vigente en Castilla desde hacía siglos y se venía aplicando. Era una recopilación de normas, es decir, no era un código sistemático, pero cuando uno lo lee era un verdadero instructivo, ¿no? Estaba todo regulado en forma conjunta, el derecho de fondo, el derecho procesal, el derecho de ejecución penal en el mismo cuerpo normativo, y además hay una serie de explicaciones de por qué eran las cosas, por qué elegimos la tortura, porque nos sirve para descubrir y develar los hechos encubiertos, y la aplicamos, y cómo se aplica la tortura, y había una serie de garantías muy interesantes. Aplicar la tortura, no cualquiera podía torturar, solo el juez competente podía ordenar la tortura
de cada quien, lo podía hacer no de cualquier manera, solo lo podía hacer una vez, no ante una mera denuncia, sino una vez que estaba comprobada por semiplena prueba la existencia del hecho, entonces recién se podía ordenar la tortura. No se podía torturar a todo el mundo, los jurisconsultos, por ejemplo, no pueden ser torturados, me parece muy bien, es una muy buena regla, no había que torturar a las mujeres, no se les decía, ¿no? Se les mostraban los instrumentos de tortura y no se les decía que no se les iba a torturar. Con eso, con solo mostrarlo no confesaban, ellas no lo sabían, en realidad estaban exentas de la tortura. A los niños menores de 14 tampoco, a la mujer embarazada tampoco. Había distintas reglas en cuanto a cómo aplicar los tormentos. Y era muy grave que se muriera alguien en la tortura. La idea era no matar al objeto de prueba, sino tenerlo para poder torturar. Una vez que se obtenía la confesión debía ser ratificada libremente, sin tortura, ante el tribunal. Si eso no ocurría, volvía a ser torturado. Eso sí, no había ratificado la confesión hasta que el hombre se sinceraba y confesaba libremente ante el tribunal, y si no confesaba libremente se podía volver a torturar nuevamente. Esto se permitía hasta 2 veces. Igual no había que matarlo en la tortura. Era una cosa muy mal vista y generaba una represalia terrible para el que provocaba la muerte en la tortura del torturado, que hay que reconocer que no siempre ocurría. Las técnicas no eran tan avanzadas, no había tanto conocimiento científico como ahora, y a veces heridas que inicialmente no generaban la muerte, a los pocos días terminaban derivando en la muerte cruel. Bueno, y esta legislación que estaba en la séptima partida de las leyes de Alfonso el Sabio era el derecho penal vigente en la época del virreinato. Con la abolición de la tortura se elimina la forma procesal de investigar y se elimina algunas de las penas. De las 7 penas mayores había una que era mutilación, azote, bueno, esas quedan eliminadas como penas, las otras subsisten, pero seguíamos teniendo esa legislación vigente. De hecho, entre las conductas que estaban incriminadas como delito estaba, por ejemplo, la hechicería, la brujería, el sacrilegio, la herejía, el ser judío en América, estaba prohibido ser judío, ser moro en América, ser árabe en América estaba prohibido también desde Isabel la Católica. No se podía profesar otro culto que no fuera el católico, pero además si se profesaba estos otros, eso directamente era delito. Hay unos célebres procesos de la Inquisición contra el criptojudaísmo en América. Son muy interesantes las transcripciones de las actas, por supuesto, las actas son ¡ay, ay, ay! No, y bueno, y vienen las preguntas, ¿y por qué festejaba el Yom Kippur con su tío en Génova cuando usted tenía 5 años? ¿Y si se dejó circuncidar cuando era niño? Y bueno, y todo ese tipo de preguntas para determinar si la persona había cometido criptojudaísmo o no, o si estaba, en realidad era un converso verdaderamente convertido. Bueno, ¿hasta cuándo estas disposiciones legales estuvieron vigentes entre nosotros? Bueno, y no bastó, por supuesto, la Asamblea del año 13 para cambiar eso, esa siguió siendo la legislación penal aplicable en nuestros tribunales. Los jurisconsultos además no se podían ni siquiera formar en el territorio de lo que hoy es la Argentina, ¿no? En aquel momento éramos el virreinato, las universidades estaban en el Alto Perú, estaban en Charcas, Chuquisaca, en las ciudades con las universidades más cercanas. En Córdoba había universidad también hacía varios siglos, pero no había carrera de leyes, había nada más que carreras canónicas. O sea, uno podía estudiar para sacerdote, para canónico, pero no podía estudiar para ejercer el derecho. Eso había que aprenderlo en Chuquisaca. O en otra universidad en Europa o en alguna otra universidad americana. En nuestro país no había dónde estudiar esto, pero los que estudiaban estas normas y esto era lo que conocían. Se siguió aplicando durante toda la colonia esta legislación, aún con esta limitación de no aplicar la tortura ni procesal ni para castigo. Hay un proceso famoso, el de Camila O'Gorman, por el cual a una niña de sociedad que se había fugado con un sacerdote, los capturan, se habían refugiado ahí cerca de Luján en una casa en el campo, los encuentran y los traen encadenados a Buenos Aires, los juzgan y con dictamen de Vélez Sarsfield se les aplica la pena prevista en la legislación. Vélez Sarsfield también había dicho que la legislación preveía la gracia, se les podía haber
indultado, conmutado la pena, pero bueno, no, se ejecutó la pena de muerte y los dos murieron ejecutados por el delito de sacrilegio, una barbaridad que al contrario lo usaba como propaganda el entonces gobernante, el defensor de la fe. Los que estaban en la oposición, por supuesto, lo atacaban como salvaje. Él decía que los salvajes eran los unitarios, pero bueno, así estábamos nosotros y así estuvimos durante varias décadas. En la Constitución de 1853, por eso el artículo 24 decía que el Congreso iba a eliminar toda esta legislación retrasada que teníamos, estas taras que generaron nuestro atraso, y iba a establecer el juicio por jurado. En tres disposiciones de la Constitución dicen que hay que establecer el juicio por jurado para renovar la legislación. Y quedaban abolidos los tormentos. Esto, al mismo tiempo también quedaba abolida la esclavitud en el artículo 15 de la Constitución, con indemnización a los propietarios, pero quedaba abolida la esclavitud. Y esto también conllevaba la atribución de encomendarle al Congreso de la Nación el dictado de un código penal. Código. La Constitución habla claramente de código. Se habla de emular la renovación de la legislación europea producida luego de Napoleón Bonaparte, con el código francés, los códigos de Baviera, los alemanes de derecho penal, y el proceso de codificación que se dio en toda Europa, emular esto, es decir, establecer normas racionales, y con estas normas reemplazar la vieja legislación virreinal. Esto se lo encomienda al Congreso de la Nación. Bueno, esto no ocurrió. El Congreso de la Nación se ocupó inmediatamente de los intereses federales. Sacó una ley para crear los tribunales federales, los creó en todo el país, mandó a los jueces de sección con las tropas militares a establecerse inmediatamente y le creó otras leyes para que pudieran juzgar las sediciones con normas procesales diferentes a las indianas y delitos previstos en esta ley, la ley 29, la ley 27, la ley 14 y la 48 son las primeras que dicta para organizar la justicia federal y para combatir los delitos que le preocupaban al gobierno nacional, que eran las sediciones, que todavía estaban ahí las tropas de los montoneros, el Chacho Peñalosa y todos los rebeldes contra la autoridad central que seguían haciendo tropelías por las provincias y había que disciplinarlos. Pero no cumplió el mandato de dictar el Código Penal, que lo tiene encomendado también en la Constitución de 1853, lo tenía en el artículo 67, inciso 11, hoy sigue siendo el artículo 75, 12, tiene actualmente denominación, pero la redacción es la misma. Es una de las atribuciones del Congreso el dictar los códigos civil, penal, todo el derecho de fondo y establecer el juicio por jurados. Recién, cuando las provincias sancionan códigos penales, desaparece la aplicación de esta legislación virreinal en nuestro país. Todas las provincias terminaron a partir de 1871, empieza La Rioja, y en muy pocos años todas las provincias tienen código penal local provincial. Incluso cuando se federaliza la Ciudad de Buenos Aires en 1880, en 1881 el propio Congreso de la Nación sanciona un código penal, el mismo código tejedor, para la Ciudad de Buenos Aires. Y después recién en 1886 se sanciona el primer Código Penal Nacional, con lo cual todos los códigos penales provinciales desaparecieron y dejaron de tener vigencia. En este Código Penal la pena privativa de la libertad era fundamental, había pena de muerte también con fusilamiento, pero la pena principal eran distintas variantes de pena privativa de libertad. Había pena en presidio, pena en penitenciaría, pena de arresto, pena de detención, reclusión en los confines del país, bueno, distintas penas previstas en la parte especial, en la parte general del Código de 1886, entronizaban a la pena privativa de la libertad como la pena principal. Este reglamento provisorio que yo les suministro, que es interesante revisar, fue el que se estableció para aplicar en la penitenciaría de la Ciudad de Buenos Aires, que era la capital de la provincia de Buenos Aires, cuando se inaugura la penitenciaría allá por 1870. Cuando se aprueba este reglamento, si uno lo lee, establece un régimen que es más o menos estanco, ¿no? Tiene previsto el régimen de ejecución de lo que va a ocurrir durante el día, con el mismo régimen para toda la pena, sin ninguna progresividad.
10 horas se van a dedicar al trabajo, menos los jueves y sábados, que va a haber 5 horas dedicadas al trabajo y las otras horas dedicadas a arreglar la ropa, el aseo, en fin, y estudiar las tareas para las clases. Las clases van a ser los domingos, después de la misa, que va a ser en la mañana. En fin, una regulación bastante estricta del horario. Solo los primeros días se lo va a colocar en una celda para que el hombre entregado sus reflexiones, hasta que el hombre pida trabajar o estudiar, y cuando pide trabajar o estudiar se lo coloca en el régimen común, que va a consistir en eso, trabajo y estudio a lo largo de toda la ejecución de la pena. Salvo cuando está por recuperar la libertad, vean, creo que es el artículo 131 del reglamento, ahí nuevamente se lo vuelve a colocar en un tiempo proporcional al que le resta a recuperar la libertad, en una celda para entregar sus reflexiones como regla mnemotécnica para que recuerde el comienzo y para que desista de todo intento de cometer un delito. Bueno, esta forma estanca de ejecutar la pena en un régimen auburniano, ¿no? El régimen auburniano había sido la transformación del régimen de Filadelfia, que inicialmente preveía el aislamiento en celda individual día y noche de los internos bajo regla del silencio, y esto tenía un efecto terrible, había unas tasas de suicidio tremendas, no era nada eficaz. Entonces se lo reformó con un mecanismo por el cual había aislamiento en celda individual nocturno, pero actividades en común, en efectores comunes, bajo regla del silencio, pero en efectores comunes para el trabajo, para el estudio, para las actividades cotidianas. Este era el régimen regulado en este reglamento de la penitenciaría de la provincia de Buenos Aires, que se sanciona en 1877. En 1880 la capital federal es federalizada y todos los edificios públicos importantes pasan al gobierno federal, y entonces esa penitenciaría de la provincia de Buenos Aires pasa a ser la penitenciaría nacional. Era un edificio muy importante para la época. La ciudad de Buenos Aires era todavía una ciudad no edificada en altura. Este edificio tenía 5 pisos de alto, tenía muralla perimetral a lo largo de todas las varias manzanas que ocupaba. Estaba ahí ubicado en la avenida Las Heras y Coronel Díaz, en pleno barrio ahora de Palermo, en un predio enorme. Yo cuando era chico caminaba por ahí, veíamos todavía restos de los muros. Ahora está todo parquizado. Sería interesante hacer arqueología histórica, a ver qué aparece ahí abajo de la parquización. Bueno, una vez federalizada la Penitenciaría Nacional, ese reglamento provisorio, que no era más que un decreto del gobernador de la provincia de Buenos Aires, siguió aplicándose, y por eso se lo conoce como la Ley Casares, ¿no? Porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires era Carlos Casares, y se habla de este decreto provisorio o este reglamento provisorio como una ley, porque se siguió aplicando los siguientes años y fue el régimen auburniano el único que se conoció hasta la sanción de la primera legislación que estableció un régimen progresivo, recién en 1933.